Víctor Torres colgando de un hilo. La UCO prueba que el ministro también estaba en el circuito de pagos a la trama y que, cuidado, eliminó trabas para que cobraran 12 millones. Y el informe sobre Torres está al caer. La investigación vuelve a señalar al departamento de María Jesús Montero. ¿Cómo no? La empresa clave de la trama de hidrocarburos logró aplazamientos fiscales de nada menos que, agárrense, 67 millones de euros del departamento de María Jesús Montero. Vuelve a oler a manos quemadas. Y el PP cita a Pedro Sánchez a la comisión de investigación del caso Koldo porque, abro comillas, está tan pringado como su entorno. Todo ello cuando las acusaciones populares hablan ya de pedir la imputación del número 1, también conocido como Sánchez. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues como este gobierno es como es, la gente del Partido Socialista es como es, el sistema de captación suyo es el que es, no hablaré en esta ocasión de determinada gente introducida en cargos públicos siendo prostituta, enviando, por ejemplo, una fotografía porque la pedían para el currículum y enviaron una fotografía en lencería. No hablaré de gente captada porque era portero de puticlub. No. Voy a hablar de la gente que se supone que tiene cargos aún más elevados. Bien, y vamos a escuchar a Óscar López. Óscar López hoy recibió una pregunta que debía ser obvia, ¿verdad? En medio de lo que está cayendo, con todo el tema de la investigación por la trama Mascarillas, obras públicas amañadas, el dinero de Venezuela, la llegada de una narcodictadora, etc., y la financiación ilegal, no le debería haber resultado extraño que alguien le preguntara por la financiación ilegal o el cobro, ¿verdad?, a través de sobres. Bueno, pues ocurría lo siguiente, agárrense con Óscar López y cuenten ustedes a ver si son capaces de encontrar un momento en el que niegue lo que le están preguntando. ¿Usted ha cobrado alguna vez del Partido Socialista metálico? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia y lo más importante es actuar frente a la corrupción. Y eso es lo que ha hecho mi partido, es lo que ha hecho mi gobierno. Y le he preguntado, ¿usted ha cobrado en metálico? Pero mire, yo, si alguna vez alguien ha pasado un gasto en alguna organización y se paga en metálico, lo lógico es que vayamos todos evolucionando la transferencia, pero puede haber algún pago en metálico todavía en alguna organización. Bueno, pues ya que es obvio, Óscar López, la pregunta es ¿cuánto ha cobrado usted en fajos? Porque evidentemente usted ha cobrado, ¿verdad? Es decir, después de 2 preguntas, por cierto, esto era en la televisión vasca, de aliados suyos, vamos a dejarnos de historias. No nos pensemos que esto era una televisión independiente, no. Era una televisión dependiente de un gobierno que lo tienen pactado ellos. O sea, imagínense si le engancha a este señor Óscar López una persona que tiene ganas de verdad de destrozarlo políticamente, lo que le hubiese sacado. Bien, 2 veces le preguntan que si ha cobrado en fajos de dinero, que se ha cobrado en metálico, y la respuesta es, bueno, la corrupción es el cáncer de la democracia. Da ganas de decir, pues si la corrupción es el cáncer de la democracia, ustedes son la peor de las enfermedades, ¿verdad? Bien, es un caso aislado, el de Óscar López. Quiero recordarles lo que mostrábamos ayer en el programa. Era otro López, Pachi López. Y Pachi López se metía en un jaleo sideral porque resulta que él mismo se ponía a explicar cómo eran los pagos. Bueno, recibía el desmentido de su propio grupo parlamentario, recibía el desmentido del Congreso de los Diputados, porque según él, claro que están cobrando en metálico, traducido en fajos, traducido aún más, en chistorras. Vamos a escucharle. Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Fijaros, cuando un diputado tiene un viaje internacional, hay unos recursos que la Cámara pone, unas dietas que pone a su disposición. ¿Cómo las paga el Senado? Pues por adelantado y en metálico. ¿Cómo las paga el Congreso? Pues después del viaje, con los tickets o con lo que sea. O con lo que sea. De hecho, mejor, señor Pachi López, con lo que sea, ¿verdad? Con lo de, mire, yo traigo dinero de Venezuela. ¿Eso es un con lo que sea? O con, yo conozco a José Rodríguez Zapatero y estamos en business en China. ¿Eso es un con lo que sea? O, ¿no sabe usted con quién está hablando? Que yo me he encargado de levantar la financiación en chistorras, 2.000, justo en fase electoral, y suman un M, es decir, 1 millón. Ese es el o lo que sea. Bien, lo que pasa con el Partido Socialista es obvio, es absolutamente evidente. Estos señores del Luis sé fuerte, aguanta, bueno, pues ahora resulta que están todos en el ánimo no sé cuántos, que realmente es Pachi, Óscar, etcétera, aguántase fuerte. Y casi hasta Ábalos. El pequeño problema es que Ábalos está en estos momentos con un pie dentro y un pie fuera de Soto del Real. Y una persona que se llama Luzón, Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, tiene que decidir si esta montaña de pruebas que acaba de aportar la UCO es suficiente para mandarlo a prisión preventiva. Veremos si a él solo
veremos si a Koldo, y tienen que decidirlo porque evidentemente acaba de aparecer toda una ruta nueva de dinero que no estaba controlada. La ruta desde dentro del Partido Socialista. ¿Por qué ahora le pueden mandar a prisión a José Luis Ábalos? Pues por una cosa muy sencilla. Está diciendo la defensa de Ábalos, no. Si antes no le habían mandado, no le pueden mandar ahora. No es verdad. Jurídicamente no es verdad. Porque al haber aparecido toda una nueva avalancha de pruebas, al haber aparecido toda una nueva ruta, al haber aparecido todo un nuevo circuito de dinero, son hechos nuevos. Y sobre hechos nuevos hay pruebas nuevas. Y como hay pruebas nuevas, puede haber una destrucción de esas pruebas nuevas. Por tanto, claro que se puede justificar la entrada en prisión de José Luis Ábalos la próxima semana en Soto del Real. La suya y la de su inseparable Koldo García Izaguirre. Por supuesto, ¿tienen una ruta de dinero en el exterior? Claro que la tienen. Está acreditada la compra de inmuebles por parte de una fundación cercana, lanzada por Ábalos en Perú, en Chimbote. ¿Allí tenía un inmueble? Sí, lo tenía y lo tiene, puesto a su nombre. ¿Envió dinero? Claro que envió dinero. ¿Para gastos de ese inmueble? Sí, supuestamente. La cuestión es que envió dinero. ¿Lo enviaba por una forma normal? Juzguen ustedes. Pero vamos, utilizaban Western Union. Un envío de dinero. Más tosco imposible. En estas estamos. ¿Pueden justificar que eso significa que hay un riesgo de fuga? Hombre, claro. ¿Has enviado dinero al exterior? Estas en las que estamos. Diga lo que diga Pachi López, diga lo que diga Óscar López y metan la pata hasta donde la quieran meter. Miren, déjenme que yo me haga unas cuantas preguntas, porque llegados a este punto, y con toda la avalancha de pruebas que comentamos en el programa de ayer y que vamos a seguir comentando en el programa de hoy, yo simplemente ya me pregunto lo siguiente. Exactamente cuántas personas en el Partido Socialista cobran estos sobres. Que nos lo vayan explicando. Porque es imposible o impensable que una persona como Óscar López se niegue a responder y que una persona como Pachi López diga que sí, claro que cobramos en metálico. Pues quítele la primera persona del plural. Claro que tú cobrabas en metálico. Y si tú cobrabas en metálico, ¿cuánta gente, cuántos cargos, cuántos líderes del Partido Socialista están cobrando en fajos? Traducido, en chistorras, o en lechugas, o en soles, o en folios, si ustedes tienen un lenguaje para todo. Me pregunto más, ¿por qué fotografiaban determinadas personas del partido con plena normalidad esos sobres? ¿Porque les resultaba una cosa extraña? ¿O porque lo han normalizado? ¿Desde cuándo se fotografía determinados sobres, voy a más, con el sello del Partido Socialista y nadie se escandalizaba? Los sobres tenían ventanita. A través de la ventanita se podían ver esos billetes que a lo mejor muchos de ellos no han visto en su vida más que en ese sobre. ¿A nadie le extrañó? Las secretarias decían unas frases. Decían, ojalá vengan rápido los cargos y se lleven el dinero, porque no me gusta tener tanto dinero en los cajones. No me gusta tener tanto dinero en los cajones, ¿se refería solamente a los sobres que hemos visto? ¿O tanto dinero era porque había muchos otros sobres? Repito, ¿cuánta gente estaba o está cobrando en el Partido Socialista? ¿Hasta qué punto han convertido esta financiación en totalmente estructural? Bien, sigamos. Los 21 sobres recibidos por Santos Cerdán. 21, Ni 2, ni 4, ni 10, ni 12. 21 sobres. Nadie vio el tránsito de sobres. Nadie veía que se le entregaban en mano. Ninguna de las personas lo cotilleó. O todo el mundo lo cotilleó, pero era mejor callarse porque había demasiada gente cobrándolo. No sé, creo que son preguntas lo suficientemente racionales como para que Pedro Sánchez, en vez de eso de ánimo, Alberto, cuando le han citado a la Comisión de Investigación en el Senado, nos dé alguna explicación coherente, alguna en la que no mienta, ya sé que estoy pidiendo un imposible, pero que nos dé una explicación real de qué es lo que está pasando y qué gravedad, qué profundidad, qué dimensión tiene en el Partido Socialista. Sigamos con las preguntas. Yo sé, por poner algunos ejemplos, sin más, ¿por qué no hay oposición interna a Sánchez en ese partido? Digo yo, no me creo que no haya gente que haya visto lo que ha pasado, que haya visto los sobres, que haya visto las rutas de dinero y no haya dicho esto hay que pararlo. ¿O es que el número de personas pagadas es incalculable? ¿Hasta dónde llega, repito, esa financiación ilegal del Partido Socialista? ¿No hay oposición interna solo por miedo? ¿O es que hay mucho estómago agradecido? Y se ha aprendido y se ha permitido vivir muy bien en el Partido Socialista en base a una financiación. Miren, la diferencia abismal de estos casos de corrupción que estamos descubriendo con respecto a otros casos de corrupción en España es la estructuralización de esa corrupción. Lo que ha hecho el Partido Socialista lo ha hecho a ojos de todo el mundo. ¿Alguien tenía duda de que Begoña Gómez no podía tener una cátedra? Una persona que ha sido incapaz de sacarse una titulación universitaria, ¿qué pinta con una cátedra en la mayor universidad española? Nadie veía los viajes de Begoña Gómez a San Petersburgo. Nadie veía el nivel de vida. Nadie veía
que se le montaban negocios, hasta una sociedad guacalúa, por un grupo como Globalia, porque había que financiar parte de los pagos del African Center. Nadie veía extraño que a Begoña Gómez se la introdujera, se la fichara como directora del African Center, repito, cuando no tiene ni la más pequeña de las carreras universitarias. A nadie le extrañó. ¿O es que todo el mundo asumió que había dinero para todos? Por lo menos unos cuantos cargos. Aquí se han repartido las áreas de cobro. Unos iban a la trama de hidrocarburos, otros iban a las mascarillas, otros iban al rescate de Europa. Así ha funcionado el sistema, señores del Partido Socialista, porque tiene toda la pinta, ¿verdad? Nadie veía lo que estaba pasando, nadie ve lo que está pasando con los negocios de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, ligados a la mitad de las dictaduras / narcodictaduras del planeta. ¿A nadie le ha extrañado ahí dentro? ¿O es que reportaba mucho dinero? ¿Trae mucho dinero también José Luis Rodríguez Zapatero? ¿A nadie le ha extrañado ver pasearse una narcodictadora por España con una agenda cerrada para verse con todos los ministros para hacer negocios? A nadie le extrañó. O le extrañaba a todo el mundo, pero vivimos de maravilla en este Partido Socialista. Miren, la estructuralización de la corrupción con el Partido Socialista, y por eso lo que está pasando lo convierte en el caso más grave de corrupción que hemos visto en España, lleva aparejada la destrucción de los sistemas de control. Y eso hasta ahora no lo habíamos visto nunca. La colonización de la Fiscalía, el control de la Abogacía del Estado, el control del Tribunal de Cuentas. Por cierto, hay que recordar que el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional lo tienen y lo controlan al 100% porque un par de personas llamadas Teodoro García Egea y Pablo Casado decidieron que era una buena moneda de cambio para obtener información con tal de tumbar a Isabel Díaz Ayuso. Es increíble, la historia de algunos. Bien, pues con eso ahora fabrican la anulación del sistema de control para el peor caso de corrupción de la historia de España. El peor caso de corrupción en el PSOE. Pero resulta que han conseguido estructuralizar la anulación de parte de esos controles. Quedan algunos fiscales, quedan bastantes jueces y quedan medios de comunicación. Gracias a eso nos estamos enterando de lo que está pasando. Hay acciones, queda por cierto la acusación popular, que también se la quieren cargar con la ley Bolaños, y gracias a ese esquema se está salvando la democracia en España. Pero este caso, repito, es el caso más grave que hemos visto, porque no solamente está generalizado, no solamente es que cada vez que uno habla mete la pata, ¿verdad, Óscar López? ¿Verdad, Pachi López? No, es que se ha generalizado de tal manera y se ha blindado de tal manera que todos se crean impunes. Y todos se crean impunes porque la corrupción que habían preparado incluía anular y tumbar la independencia judicial y que nadie se atreviera a investigarla, cargarse los medios de comunicación que estamos investigando lo que está pasando, cargarse la libertad de opinión y cargarse, por supuesto, la necesaria información para determinar el voto. De eso iba esta película, de una impunidad que conseguía perpetuarse. Por eso vemos a un Koldo García Izaguirre que se aferra a una versión imposible. O vemos a un Ábalos como una especie de pollo sin cabeza dando vueltas en una especie de garaje, repitiendo lo mismo que las chistorras eran chistorras cuando no se lo cree ni él al mirarse a un espejo. Pero es que ellos no estaban preparados para esto. Ellos estaban preparados para haber tumbado los sistemas de control y, cuidado, para perpetuarse.